horas. No solo reviví cuando yo no tenía la pandemia y sin embargo estaba así totalmente loco. Una jornada de 18 o 19 horas es como para volver loco a cualquiera. Entonces me gustaría empezar para liberarte temprano. Vámonos. Y diciendo algunas cositas. En primer lugar, agradecerte de nuevo profundamente porque este grupo, hay que aclararle a los otros compañeros que están escuchando que Leonardo ya estuvo hablando con un grupo donde había mucha gente del campo de la salud. Y acá también son del campo de la salud, pero del lado de los que están muy preocupados por esta situación y tienen una militancia activa por cambiar un poco las condiciones. Así que a todos los grupos que intervinieron en el armado de este tema, como el Foro Solidario por la Salud y la Seguridad Social, como la tercera posición, que es parte del movimiento peronista y que tienen un interés muy grande en un sistema carrillista de salud, a todos los que han participado, a la Federación Argentina de Radios Comunitarias, a través de la radio comunitaria de Gran Funes y que lo van a reproducir en todos lados, y a todos los otros compañeros, a lo de la AMRA, la Asociación de los Médicos, que es el grupo que va a estar también de la parte médica, el Movimiento por un Sistema Integral de Salud, la Asociación Latinoamericana, la AMES, todos los que se han sumado, les agradezco también. Yo quería hacer algunas aclaraciones para que la semana que viene, si les parece, podemos hacer otra mesa porque hay compañeros del campo de las bases que son los pacientes, que están preocupados por tener información clara sobre los diferentes tratamientos que se ensayan, y podemos hacerlo con el Centro de Información de la Universidad, que es muy serio, muy objetivo, y que fue armado junto con ellos por Gianni Tonioni, que es una de las personas que sabe más de tratamiento y está monitoreando las investigaciones actualmente por la OMS. Bueno, dicho esto, también podríamos hablar de otra cosa la semana que viene, para no mezclarlo ahora, que es el movimiento internacional por una vacuna universal y gratuita, que ya ha empezado, que van a hacer una presentación ante las Naciones Unidas y que nos han invitado a todos los que estuviéramos en esta mesa a sumarnos. Entonces, por la misma vía que lo hicimos ahora, vamos a tratar de invitarlos después. Yo quiero hacer unas aclaraciones, cómo surge esta reunión, que también la anterior tuvo el mismo origen, que fue una nota que le habían hecho a Leonardo en página 12 y que de golpe pudimos darnos cuenta que esto tenía que ver con una historia similar en los años, pero con objetivos opuestos, entre Córdoba y Rosario. Tanto la ciudad de Córdoba como la ciudad de Rosario, como la provincia. Córdoba en el año 93 tuvo una visita que inauguró la angustia que se venía, que para mí era un poco exagerado y después se quedó corto, que fue Cristina Laurel hablando de las medidas de reforma del Banco Mundial. En el año 95, 2 años después, en mi propio trabajo, la obra social provincial, comenzó la primera de las medidas, que era lo de los carnés de carenciados, se repartieron 500.000, como una forma de quitarle el criterio del derecho a la salud de la gente. Y después una serie de cosas muy sutiles, pero bueno, después las hablaré. Lo cierto es que esto fue acompañado por el autofinanciamiento de los hospitales, la administración privada de los fondos de las obras sociales, etcétera, etcétera. Llegamos a antes de la pandemia con un sistema colapsado. Un compañero, que además era médico, tuvo un problema, necesitaba terapia y que seguramente estaría vivo, y sin embargo, en el mismo lugar que ahora la Nación puso 200 camas de terapia intensiva, había nada más que 18 con 19 pacientes. Esperó 5 días en los pasillos de la guardia del Hospital San Roque, el mismo donde están las 200 camas, y al final cuando lo pusieron ya fue tarde para darle. Entonces esto habla de que había un sistema colapsado y no. Cuando se dice qué pasaría si seguiría Macri acá en Córdoba ya sabemos lo que pasaría. Estarían los muertos en la calle, ¿no? Por esa razón, cuando vimos que estaba Leonardo, a quien conocíamos desde el principio de esta experiencia, también allá por los años 95, cuando asume Hermes Wiener, médico y socialista, la intendencia. Horacio, se te escucha mal.
¿Se escucha poco o mal? Sí, se escucha poquito. ¿Hay que hablar más fuerte? Sí, o arrimate el micrófono. Bueno, sí me arrimo. A ver, espero que se mejore un poco, ¿no? En aquel momento que yo pude participar, porque los compañeros me invitaron, me di cuenta de que estábamos en un camino distinto. Yo al principio le dije a Mario por qué estaba entusiasmado, ¿no? Me dice, mira, los muchachos son carrillistas. Ustedes saben que Mario no es socialista, es peronista, y estaba hablando de otros compañeros. Y dice, los muchachos son carrillistas, Hermes es carrillista, y además de tener las ideas claras, van a tener otra ventaja, van a tener muchísima plata para salud. Y yo digo, ¿cómo? ¿De dónde la sacan? Y dice, no chorean. Esa plata que no se chorean, la ponen en el sistema y vas a ver las cosas que van a pasar. Ah, le digo, porque me han invitado, qué sé yo, me dice, sumate, es una experiencia muy interesante. Y lo vimos en vivo y en directo, además por la forma en que se trabajaba con la comunidad. Una forma de participación, de intercambio, de escucha. No una forma, súmense a las acciones, participen de la toma de decisiones. Entonces nos parecía con varios compañeros, algunos de los cuales nombré recién, que sería importante comparar las dos situaciones ante esta situación excepcional, trágica, este tsunami en la salud que estamos viviendo, y que era muy importante que esto lo fuéramos analizando, ¿no? O sea, este es el origen de qué es lo que pretendíamos, que con alguien de la gestión, en el lugar que tenía un sistema de salud de otras características, compañeros nuestros que han estado internados en Rosario lo han podido comprobar, cuáles son los aportes, como decía Hugo hace un rato, que nos pueden dar a los que tenemos esta situación, que de golpe se abre todo y de golpe empiezan a aparecer casos en todos lados ya prácticamente incontrolables, ¿no? Entonces, este es el punto de partida, así que los dejo a los compañeros que querían darte un saludo y un agradecimiento cortito, para que después Pablo Luterini tome la coordinación de esta reunión. Nuevamente agradecerte. Lo que te estaba diciendo, y después quedar para pensar el futuro post pandemia o con la pandemia incorporada, etcétera, etcétera, ¿no? Así que ahora Hugo Vallejos o Alfredo Pezzi van a decir dos palabras para agradecerte esta deferencia. Gracias. Con nosotros. Gracias, ahora sí. A ver, el primero que quiera hablar de los dos. Bueno, no sé si como quieras, yo simplemente agradecerte en nombre del movimiento peronista de Córdoba, queremos llamar tercera posición justamente por estas cuestiones. Quería agradecerte el gesto y sabemos del sacrificio, pero también de tu compromiso. De ya, muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros y compañeras por tu predisposición. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias. Leonardo, estimado compañero de Ideales, es un gusto compartir este plenario, esta charla, y aprovecho al mismo tiempo hacerte una pregunta. ¿Qué consideras importante señalar de la política de salud implementada en Santa Fe, Rosario, a partir de Hermes Wiener, y en este caso vos una continuidad en la línea de Ramón Carrillo, en relación? Y todos, gracias por las palabras, la verdad que para mí también es siempre importante tener espacios gratos en relación a intercambiar algunos aspectos. Lamentablemente son hoy con esta dinámica y en un escenario donde el tiempo se hace dificultoso para sostener todas las actividades, porque la verdad que, como decimos, la pandemia ha cambiado la vida cotidiana de las personas y ha desafiado los tiempos, la organización del trabajo, el propio Estado en términos generales. Pero bueno, tenemos un tiempo para poder charlar y así lo vamos a hacer. La verdad que, bueno, con Horacio venimos
compartiendo y hemos compartido jornadas, discusiones y debates desde hace muchos años. Creo que en relación a la pregunta, me parece que es interesante poder analizar, porque hoy cuando uno ve la foto de la ciudad, el escenario del país y los indicadores, en algunos lugares, sobre todo en Buenos Aires, y aparecen en algunos medios y en algunos portales, el milagro rosarino, qué pasa en Rosario, y también aparecía esto del fenómeno de Rosario en relación a los debates de los derechos sexuales y reproductivos y las garantías de la interrupción legal del embarazo y la mortalidad materna, como si fuese, Rosario está de moda, se decía en el debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y nosotros primero tratamos de corrernos de cualquier análisis que nos ubique en moda, en milagro o fenómenos naturales, porque creemos en la política como construcción, como camino para el acceso a los derechos. Y entonces, ante cada planteo con esas dimensiones, hablamos y reivindicamos nuevamente la política, porque creemos que seguramente va a ser, conversábamos hace poco con otro amigo, y decíamos, seguramente va a ser un proceso de investigación esta pregunta que se hace al inicio en relación a cuánto tiene que ver la construcción de un sistema de salud en relación a lo que pasa en una pandemia. Porque justamente si hay algo que ha hecho la pandemia es primero desafiar los modelos predictivos, los modelos lineales, en donde se habla de la virulencia del virus, y trasladarlos en distintos contextos para aplicarlos en cada uno de los países. Se ha desdibujado cualquier pronóstico porque entendemos que los fenómenos de los procesos de salud, enfermedad, atención, se dan en contextos y tienen que ver con escenarios políticos, sociales, económicos, culturales, con el acceso previo a los servicios de salud, con la presencia o no de organizaciones territoriales, con qué sistema de salud en relación a pensar qué camino se elige cuando se aborda la salud. Y ahí me parece que tenemos que hacer un puente a una crisis que se daba en la década de los 90, donde también no era de otra dimensión, desde lo económico y desde el poner en cuestión todo lo estatal. Focalización, privatizaciones, terciarizaciones, era lo que imperaba en ese momento. Sin embargo, aquí, a partir de esa crisis, se decide un camino inverso. Se toma la crisis como una oportunidad para asumir la salud como un derecho. Me parece, cuando hablamos de estas cosas, es importante porque también la pandemia puede ser una oportunidad para seguir replicando lo instituido, para pensar instancias transformadoras. Porque muchas veces decimos, bueno, va a cambiar, como si el cambio fuese un fenómeno externo, sino que las posibilidades de una crisis también permiten repensar el Estado, los modos de producción, los modos de acumulación, y empezar a entender que habría que leer otras matrices epistemológicas que nos hablan de otros procesos educativos, de otros procesos que tengan que ver con otras dinámicas que no generen solo una reproducción de lo instituido. Me parece a mí que la oportunidad, y es cierto que hay una definición política en ese momento del Partido Socialista, de Ernest Wiener, y de una definición de financiamiento y de recursos para construir un sistema de salud basado en derechos. Y digo esto porque con dinero y con aumento del presupuesto se pueden hacer muchas cosas en salud. Se pueden construir grandes hospitales, grandes guardias, se puede generar procesos de mayor medicalización
de la vida, se pueden hacer muchas cosas que vemos que se hacen en muchos países en relación a que la salud sigue siendo parte de la matriz de consumo de consultas, prácticas y tecnologías. Aquí se pensó un proceso con un fuerte desarrollo, digamos, una combinación de un Estado que se ampliaba, un Estado que conduce las políticas locales, casi inédito en el país en relación a la dimensión. Por otro lado, la participación de la población, de la comunidad, y un rol activo de los trabajadores en relación a esa construcción. Y lo digo en detalle porque nosotros después, haciendo un puente a hoy, cuando abordamos la pandemia, la abordamos desde esa perspectiva, desde la perspectiva, primero, de la conducción estatal, desde la perspectiva del protagonismo de los trabajadores y con las organizaciones sociales y los vecinos. Por eso el sistema que se piensa tiene una fuerte presencia territorial, un sistema de salud cercano, accesible. Yo siempre cuento, y hace poco en los 30 años de atención primaria, las anécdotas de Ena Richiger, la primera directora de atención primaria, que iba caminando con Hermes y ahí donde no había escuela, no llegaban los servicios, ahí se ponía un centro de salud. Era como la representación del Estado o el Estado en el barrio, a partir de ese centro. Esa mirada de pensar ese centro de salud y decir, nosotros necesitamos trabajadores que piensen en la enfermedad, es cierto, pero necesitamos un lugar para discutir las condiciones de vida, el trabajo, la vivienda, el agua, y para eso se necesita un espacio todos los días para tomar mate con los vecinos y charlar de esto. A partir de salud, era un poco la matriz que fue marcando los pasos y que fue marcando con distintos hitos la construcción de este sistema de salud. No se pensó solo, la verdad que lo que yo estoy comentando se piensa con muchos trabajadores, trabajadoras comprometidos con un proyecto político que trascendía, que hacía síntesis en el acuerdo de hacia dónde ir, pero trascendía lo partidario. Y desde ahí se generan movimientos más colectivos, desde que, bueno, muchos fuimos parte y seducidos y somos parte de ese proceso. Y desde donde nos conocemos con mucha gente de la Argentina, bueno, con Horacio, con el movimiento, con la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, con los movimientos colectivos de Brasil, de la Fiocruz, y se genera la Asociación Médica, con la creación del Instituto Lazarte, los cuadernos médicos sociales. Digo, había una matriz de pensamiento, de discutir el qué, el cómo hacerlo. Y por eso se profundizó mucho en modelos de educación permanente, en pensar la gestión como la transformación de las instituciones, empezar la gestión con movimientos colectivos de trabajadores que se impliquen en ese proyecto, y a partir de ahí se fue desarrollando todo lo que hoy tenemos hasta ahora. Cuando se pensó en centros de salud, se pensó en centros de salud integrales, con equipos dotados de médicos generales, clínicos, tocoginecólogos, trabajadores sociales, psicólogos, farmacéuticos, para que todo, la posibilidad de resolverse cerca de la gente, se pueda resolver. Es decir, garantizar de la salita de primeros auxilios, que funcionaba a la mañana o estaba ligado fundamentalmente a lo materno-infantil, a centros de salud que se hagan cargo de los problemas de salud, enfermedad integrales, y garantizar y monitorear el acceso al resto de los lugares de la red. Eso fue un poco el proyecto inicial. Por supuesto, digamos, es muy extenso, pero se acompaña de la construcción de un sistema de información, de un área de investigación, porque se entendía que la información y la investigación eran parte de la soberanía de los datos para poder tomar decisiones, que había que construir un laboratorio de producción pública, y se empezaba en esos momentos
con la producción pública de suelo fisiológico y de algunos medicamentos, porque sabíamos que en los momentos de crisis y de los vaivenes de la economía no es lo mismo depender de los laboratorios internacionales que tener producción pública. Y se genera el CEMAR, esta institución con acceso programado, que fueron hitos que ahora es mucho más fácil hablar de acceso especializado, de consulta programada, pero esto fue hace muchos años. Lideró la política, por supuesto con todas estas miradas y propuestas colectivas y miradas internacionales y nacionales en relación a asumir la salud como un derecho, que se potencia y se amplifica cuando también el Frente Progresista asume la gestión y el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque es el mismo Hermes quien dice que primero que no hay circunvalación, no hay Panamericana que pueda dividir los derechos en el acceso a los servicios. Y esas son las barreras que ponemos los estados para administrar lo que tenemos, pero que en salud lo que tenemos tiene que estar disponible para todos. Y por eso, si hay un hospital municipal de alta complejidad en patologías neuroquirúrgicas, tiene que estar disponible para todos, no para los ciudadanos de Rosario. Pero para eso hay que generar un financiamiento que pueda dar cuenta de esa alta complejidad y hacerse cargo de lo que dice la Constitución, y por eso genera, primero, salir de esa competencia pública que tuvimos históricamente en la ciudad con la provincia, y por otro lado, integrar, cooperar y articular todo lo que se pueda en relación a lo público y financiar que lo que se corra sea el financiamiento, no los vecinos buscando en cada lugar aquello que necesitan, sino que justamente haya un sistema escalonado y lo que esté disponible para todos, y en función de eso se potenció la infraestructura, generó un financiamiento de la alta y mediana complejidad provincial que hace que el sistema pueda funcionar con las características del funcionamiento de hoy. Digo todo esto porque cuando pensamos la pandemia y el abordaje más allá de las incertidumbres, lo venimos diciendo estos días, también elegimos un camino para comunicar la pandemia que se aleja de lo habitual, y hablamos de ruptura de mapas, de temores, de tensiones, de incertidumbre, pero también sabíamos algunas cosas. Sabíamos que teníamos una fortaleza en el primer nivel de atención, y los equipos nos propusieron desde los primeros, bueno, vacunamos a todos, vamos a ir a la casa de la crónica por 3 meses, centro de salud, y le vamos a dejar el WhatsApp, y le vamos a dejar el teléfono, y nos vamos a comunicar. Esa estrategia de cuidar a los adultos mayores no se da ni por decreto ni por una resolución del secretario. Son propuestas que surgen de las propias iniciativas de los equipos que están comprometidos con el cuidado. Y ahí quiero marcar algo que no se puede hacer por decreto ni por ley, y que tiene que ver con la política, con el entusiasmo, con lo que decía una compañera, Débora Ferrandini, y muchos otros, de que se construye con equipos y se generan dispositivos con personas que desean cambiar las cosas, que desean cambiar el mundo, y que se implican con el cuidado. Y ese fue el camino de la pandemia en relación a los primeros días, con tensiones, con temores, con errores, con equivocaciones, con discusiones, acuerdos y diferencias, pero con una dirección que es la misma dirección que tenía los orígenes, porque cada práctica y cada propuesta, si discutimos el sentido, los valores, es decir, la universalidad, la salud como derecho, esos valores que subyacen en cada una de las prácticas son más fáciles. Cuando esos valores están en discusión, entonces pudo haber tensiones, pero en general se logró ese cuidado y ese acompañamiento de los equipos. Por eso dijimos que la pandemia no la podíamos abordar
solamente mirando las camas críticas de los hospitales de alta complejidad, y que no era solo un problema de infectólogos y de epidemiólogos, sino que era un problema de toda la sociedad, y con todas las potencias que pueden tener los equipos en función de las actividades que hacen. Las actividades que hacen en el centro de salud, la actividad que hace un farmacéutico, la actividad que hace un psicólogo, un trabajador social, porque necesitábamos entender ese fenómeno como un problema social complejo. Y la tendencia es a simplificarlo, porque lo que hace el modelo dominante es simplificar, biologizar y justamente, digamos, potenciar. La alta complejidad siguen siendo las únicas herramientas que puedan explicar y resolver los problemas de salud-enfermedad. Por eso lo traíamos a muchos referentes durante estos meses, de nuevo a Emerson Meri, a referentes del campo de la salud colectiva, a seguirnos y sacamos libros y volvimos a leer a Mario Testa y lo traemos porque necesitamos seguir interactuando, porque festejamos cuando Macron dijo que había que acordarse, que había que rediscutir el debilitamiento de los estados en Europa en relación a lo que desnudó también la pandemia, y también lo utilizamos y reivindicamos que para poder hacer todas estas cosas se necesitan sistemas de salud con equipos comprometidos. Lo mismo dijimos en el debate de la mortalidad materna, y cierro con esto, cuando decíamos que no era una moda, que no se baja la mortalidad materna ni la tasa de fecundidad del embarazo adolescente porque se mire un proceso y se discuta durante 2 meses en una cámara el debate de los derechos. Por supuesto festejamos y vamos a estar acompañando el debate de los derechos, pero acá se pudo lograr lo que se logró cuando la agenda de las organizaciones sociales, en este caso las organizaciones sociales de mujeres por el derecho a decidir, o otras organizaciones que han agendado en el Estado, han encontrado un Estado permeable para poder construir en conjunto los derechos y la salud sexual y reproductiva. Y por eso, durante 5 años tenemos estos indicadores que no los festejamos, pero sí le damos la dimensión seria de que entender que no son modas, que son equipos que se comprometen con el parto respetado y con garantizar que ese momento sea el momento con la mayor decisión de la mujer, y que esos mismos equipos escuchan a un adolescente en relación a una situación de abuso o una violación. Los mismos equipos que acompañan el derecho al parto respetado garantizan el derecho a la interrupción legal del embarazo en el marco del Código Penal. Esa construcción, discutida en forma colectiva con los equipos, que después se traduce en una ordenanza en el Consejo Municipal, bueno, nos encuentra en un piso distinto que tuvo embates y que sigue teniendo embates en relación a ponerlo en cuestión. Durante todos estos años, los proyectos del Banco Mundial, los proyectos del Fondo Monetario Internacional, de los organismos de crédito, nos vienen proponiendo propuestas financiadoras o ejes financiadores o definiciones que financian el sistema, pero que sutilmente pueden ir moldeando, ir hacia otro camino y hacia otro lado. También, cada vez más hay que estar atentos a que cada vez más difícil es diferenciarse de esas propuestas, porque se apropian de palabras como la cobertura universal, como, bueno, esas 2 palabras casi serían síntesis de lo que uno propone desde hace muchos años, con tantos militantes del campo de lo público. Y sin embargo, en la letra chica no se habla de estas cosas. Y la educación por programas, la fragmentación de los sistemas, que cada hospital facture y recupere, todas esas cosas van rompiendo con la idea del sistema de salud.
Por eso también creamos cosas y discusión técnicos, políticas que permitan ponerle un freno y que permitan que podamos tener ese financiamiento, pero no romper el modelo de atención y el proyecto político, que tanto aparece en casi todos los gobiernos en relación al único camino de avance en relación a la posibilidad de tener la salud en Latinoamérica. Parece que es con cobertura universal y con un paquete básico de prestaciones. Y no discutimos el cuidado, la implicación en un proyecto colectivo, la relación cuidador-cuidado, la subjetividad, todas las herramientas que se dejan de lado. Bueno, quizá la potencia o la fortaleza de la ciudad, de la provincia, en relación a esta construcción es que se ha dado paralelamente a esa definición presupuestaria, a ese crecimiento de la infraestructura pública, una discusión de las prácticas, una discusión del sentido, equipos que estamos acostumbrados a discutir, colegiados, reuniones de distrito, que todos los días nos encontramos con estas adversidades o con estas amenazas, pero que bueno, contraponemos fortalezas. Cada vez más el pragmatismo, la inmediatez, los programas bajados son los que están dando vuelta muchas veces, y a eso hay que darle una discusión que es necesaria que sea colectiva y con la mirada de la mayor cantidad de disciplinas posibles. Por eso también en la mesa del abordaje de la pandemia hay sentados comunicadores, trabajadores sociales, psicólogos, es decir, permeando la discusión hegemónica con otros lenguajes para permitir también otras prácticas. Bueno, era un poco una idea con algunas cosas sueltas, seguramente hay mucho más para comentar, pero me parecía que podía estar reflejado en lo que se preguntaba al inicio. Gracias, Leonardo, por una respuesta amplia, y es como un aire fresco y una contracara de lo que se escucha diariamente. Y lo que estamos en esto organizando, queremos una continuidad, además de esta charla, en la acción Córdoba con ustedes de allá en Rosario, para llevar a cabo en Córdoba lo que está faltando en materia de política de salud. Gracias, Leonardo. Esto hay una línea histórica de Ramón Carrillo, Hermes Wiener, y bueno, ahora Leonardo y todo lo que implica eso con Horacio y todos los compañeros que estamos en esta organización, el AMRA, mi compañero Freddy, en fin, hay mucho para hacer. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, me parece que estaría bueno de que Leonardo comience contando cómo viene la situación en Rosario con el tema de la pandemia, así ya entramos bien en la charla. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, digo, algunas cosas comentaba recién en relación a cómo fue el abordaje. Hoy estamos en un escenario en donde todo este tiempo nos permitió organizarnos mucho más como ciudad, articular con provincia, también con el subsector privado, la evolución lenta del número de contagios, tener 426 casos confirmados el día de hoy, un número que se incrementó en los últimos 15 días, a partir también donde encontró en el último mes un gran aumento de casos en la Argentina y una conectividad muy importante con el AMBA, que se está llevando el 90% de los casos confirmados. Eso lleva a que nosotros empezamos a tener, a diferencia de los brotes anteriores, habíamos tenido 98 casos y casi un mes sin ningún caso en la ciudad, con todo este trabajo de los centros de salud, de los equipos, de inclusive haber tenido circulación comunitaria de casos en distintos barrios vulnerables,
pero que el protocolo de intervención territorial, es decir, la participación del centro de salud, geolocalizar adultos mayores, llevarle el medicamento, la comida, efectivamente a personas y estas cosas, hizo que pudiésemos lograr no tener casos alrededor de lugares de muchísimas necesidades en barrios empobrecidos de la ciudad. Y eso se pudo sostener hasta los últimos 15, 20 días, donde empezamos a tener los conglomerados, los casos confirmados, grandes conglomerados, es decir, ya a partir de un caso, varios casos, y por otro lado, un número muy importante de aislamientos, porque la ciudad estaba en otra fase de funcionamiento, en otra habitualidad, con todos los servicios funcionando, con los espacios recreativos, familiares, afectivos, deportes permitidos, más los ámbitos laborales. Entonces, la dinámica es distinta en ese momento y se da un gran trabajo sanitario que lo estamos teniendo con un número más importante de casos. Si nosotros miramos la foto de la ciudad hoy, decimos, bueno, con el denominador que tenemos, no tuvimos, las intervenciones en los geriátricos solo han sido de un trabajador o de una persona, pero todos los protocolos, intervenir anticipadamente, nos permitió frenar esos posibles clústeres o conglomerados que se hubieran desatado y que cambia el fenómeno de la evolución de la curva, porque tener en refugios, en situación de calle, en geriátrico, en instituciones de la salud, 3 o 4 instituciones así, cambia el promedio rápidamente del número de contagios. Eso no se dio, hubo un trabajo que creemos también, cuando decimos alerta temprana, intervención oportuna, no estamos diciendo solo el funcionamiento de un área o de la vigilancia epidemiológica. Entendemos como alerta temprana, intervención oportuna, la garantía del derecho al acceso a los servicios de salud desde todos los lugares. Tener esa infraestructura te permite esta intervención, porque la vigilancia es importante, pero el rol del centro de salud y tener un protocolo de geriátrico y haberse sentado antes permite a los coordinadores de geriátricos saber a quién llamar, cómo interviene el CIES, a veces algunos paisajes que vemos del propio sistema de emergencia, la prensa, el dueño del geriátrico, todos a la noche sin saber para dónde ir. La verdad que ese también puede ser un camino, tratar de tener al máximo anticipadamente los procesos ordenados permite atenuar eso y que no pase lo mismo. No quiere decir que no nos pase, pero se reduce la posibilidad. En ese escenario estamos hoy, con una ciudad que está funcionando en un 80-85%, con suspensión de los encuentros familiares y afectivos, y con un índice de duplicación del virus de 10 días a 12 días, con una utilización baja de los servicios de salud, un porcentaje bajo ocupacional, un índice de letalidad bajo en relación a la mortalidad, 3 personas fallecidas en la ciudad en lo que va de la pandemia, con centros de aislamiento hechos, con sectores COVID y no COVID hechos en todas las instituciones, con ampliación de las camas críticas y tratando hoy de seguir haciendo la búsqueda activa de cada caso independientemente de que estemos en circulación comunitaria. Seguimos conteniendo. Significa que ante cada caso confirmado, independientemente del antecedente de viaje o no, el antecedente de Alhambra y de un conglomerado, poder seguir a esa persona, los contactos cercanos, aislar preventivamente, hacer hisopados en barrios vulnerables y trabajar, bueno, con todos los eslabones de la red. Ese es el escenario sanitario de hoy, 13 personas internadas en la ciudad, 15, 13 en sala general y 2 en UTI, y con estos indicadores que los estamos valorando porque ninguno de ellos individualmente nos permite tomar decisiones. Sí, los ponemos todos en una mesa en relación a tiempo de duplicación, índice de letalidad,
avance de afectación a los adultos mayores, avance en geriátricos de esta enfermedad en comunidades cerradas y también saturación de los servicios de salud. Creemos que son todas estas cosas posibles elementos para pensar o no un cambio de fase, entendiendo que el Estado empieza a tener limitaciones ya en la definición de nuevas fases y en aplicación de cosas que se aplicaron ya hace 120 días. De hecho, en el AMBA, con circulación comunitaria masiva y persistente, se está avanzando en una flexibilización escalonada. Entonces, también entendemos que el Estado encuentra límites en el avance de un distanciamiento más duro y también encuentra límites, y es bueno que lo tenga, lo decíamos estos días, en la cotidianidad de la vida de las personas, porque ese Estado metiéndose en la cotidianidad de la vida de las personas es un Estado tutelar que viola derechos y que es inefectivo. Entonces, tenemos que seguir trabajando fuertemente en la responsabilidad colectiva, trabajando también con un sentido en la responsabilidad colectiva, porque el riesgo no se distribuye homogéneamente en la sociedad y no todos nos podemos cuidar igual, para no poner una mochila del mismo peso en todas las personas cuando hay condiciones de existencia distintas en relación a la posibilidad de cuidarse. Y eso también elegimos, esa línea comunicacional de poder comunicar todo este proceso complejamente, ni dar fechas de picos, ni hablar de guerra, ni hablar de trabajadores en la primera línea de fuego, ni hablar de que este es el último esfuerzo, porque todas esas connotaciones y dichos tienen atrás sustratos y valores que ponen al otro en condición de objeto, que homogeneizan las condiciones de acceso a los servicios y posibilidades de cuidado, que ponen al trabajador en condición de guerra y al paciente también en posición de víctima, y si el virus es el enemigo, el paciente se transforma en enemigo y estigmatizamos, pero nos corremos del discurso de que porque estigmatizamos, enlentecemos el acceso y la gente tiene miedo. Eso es cierto, pero la estigmatización es un hecho que provoca afectación en la salud mental de las personas, en sí misma, más allá del acceso. Entonces, entender complejamente el problema, por supuesto, disputar sentidos, disputar en los medios de comunicación, en otros estamentos del Estado, son discusiones, no son solo discusiones técnicas, son posicionamientos políticos que intentan explicar este proceso desde la misma mirada, que explicamos el por qué desnaturalizamos el concepto de primer nivel de atención o paquete básico de prestaciones, atrás del fenómeno de la guerra, valores que sustentan concepciones ideológicas. Ese es el escenario hoy de la ciudad, de la comunicación, tratando de construir confianza con la población y vínculo, el mismo vínculo que decimos que se necesita construir para abordar proyectos terapéuticos integrales. Cuando Gastón Sousa Campos nos habla de que no hay clínica sin vínculo, sin referencia estable, bueno, en la pandemia también planteamos una referencia estable desde lo comunicacional y una construcción de vínculo y confianza implicando al otro en el proceso de cuidado. Bueno, compañeros, para seguir con la charla, les voy a pedir que todo aquel que tenga alguna pregunta que escriba, así le vamos dando la palabra y Leonardo después va a responder algunas de las preguntas que nos vayan haciendo. Leonardo, lo que me gustaría darte como pie para seguir algo de lo que ya más o menos tiraste un pantallazo, sería cuál sería la agenda sanitaria durante la pandemia, más allá de la pandemia en sí misma, en la Secretaría de Salud de Rosario. Bueno, importante eso, porque la verdad que en los primeros días, en las primeras semanas, te diría que la agenda COVID se desplazó
muchísimo de los procesos, porque bueno, en el distanciamiento, en la etapa más dura, hubo disminución del funcionamiento de muchas actividades. El quedate en casa inclusive fue de impacto en relación al dengue, a otros problemas de salud, a retraso en la consulta, en el acceso. Por eso de inicio planteamos en los centros de salud sectores COVID, no COVID, seguir garantizando el acompañamiento prenatal, la entrega de medicación, el seguimiento crónico, sectorizar la atención, pero garantizar ese acceso. Creemos y estamos discutiendo hoy algunas oportunidades que nos da la pandemia para seguir desafiando nuestro propio modelo de organización de trabajo. Si bien tenemos una estrategia en relación a la atención primaria de la salud, hoy vemos que hay modalidades distintas de trabajo que hacen que podamos acercar más los equipos de especialistas y tecnología a donde vive la gente, y en esa dinámica estamos, en modelos de acto único, uso de herramientas como la telemedicina, para discutir entre los equipos y evitar al máximo que la gente circule entre las distintas puertas del Estado. Todo esto es una posibilidad y hay un sector de la Secretaría Central que está discutiendo la agenda, entre comillas, no COVID, pero que por otro lado permite el COVID ponerla y visibilizarla, como le permite a un banco y nos permitió como sociedad visibilizar que los adultos mayores no tienen que estar a las 5 de la mañana con el frío haciendo la cola y que se puede hacer de otra forma. También podemos trabajar distinto las modalidades de acceso y de cuidado en relación al segundo nivel, a los niveles de mayor complejidad técnica que pueda tener la red. Estamos en eso discutiendo y hoy retomando la agenda general, pero con una tensión fuerte porque sigue estando en el escenario hoy muy presente, porque nos lleva gran cantidad de tiempo la organización y el seguir trabajando, acompañando a cada caso confirmado y trabajando con todos los aislamientos, como yo les decía. Eso pone, en mucha carga horaria a los equipos, pero tratamos de hacer esta combinación, siguiendo, alojando la problemática de salud mental, del consumo problemático de sustancias, temas que son también, a veces desde el modelo tradicional, de jerarquizados, entre comillas, porque no forman parte del mandato natural de las instituciones, y esto, también venimos trabajándolo con los equipos. La verdad que aquí hay un equipo y hay una historia en el campo de la salud mental muy importante en relación a la ley de salud mental, a la internación de problemáticas subjetivas en hospitales generales. Todo esto se pone en tensión en algunos lugares. A veces la agenda COVID ha puesto de excusa, o es una excusa, para no tomar determinados problemas en algunos lugares, y esto lo ponemos en tensión porque nos ha pasado, porque todavía pacientes COVID en nuestras internaciones no tenemos muchas. Sin embargo, a veces en determinados hospitales hay dificultades para el acceso de determinados problemas. Entonces no sabemos si esto es solo un problema de priorizaciones o de un problema de marcos conceptuales, de mandatos de la función de hoy de un hospital. Perfecto. Compañeros, Leonardo no dispone de mucho más tiempo, así que les propongo que hagamos 2 preguntitas más y ya cerramos, así lo liberamos a Leonardo. José Gasparini, ¿tenés alguna pregunta, algo que quieras agregar? José. Ahora ahí me escuchas. Bueno, sí, por ahí teníamos ahí una inquietud, porque nosotros estamos transitando un camino diferente y al mismo tiempo podemos decir de que el hecho de no tener en este momento, no sentirnos incorporados a veces al Estado desde ese modo,
está la inquietud de cómo ir caminando por dos sendas, ¿no es cierto? Por un lado, ir construyendo el poder, digamos, entre las organizaciones, digamos, para tener este Estado presente en los barrios, en todo el territorio, y por otro lado también ir construyendo poder político, digamos, en ese mismo sentido. Creo que esta es una acción en ese sentido, entiendo yo, que es ponernos de acuerdo con este tipo de políticas. ¿Se entendió? Sí, claro, sí. Bueno, en general son distintos los puntos de partida y los escenarios. Esto fue con una propuesta política dentro del Estado que por supuesto se transformó en un proyecto de mucha acumulación que también permitió asumir esa propuesta en la provincia y la verdad que eso tuvo que ver con definiciones y con acumulación de poder en conjunto con las organizaciones sociales. Creo que el camino de la construcción de poder en relación al trabajo territorial, con las organizaciones, en esa convivencia entre equipos, organizaciones de la sociedad civil, vecinos, procesos participativos, hacen que se puedan dar posibilidades distintas. Y vuelvo a repetir, la agenda, los problemas, los derechos estructurales que fueron agendados en el Estado tuvieron que ver con movilizaciones colectivas, el movimiento Ni Una Menos, el movimiento por lo que decíamos antes, de las mujeres por el derecho a decidir, son movimientos que se agendan, bueno, y otros, Mario Testa lo plantea muy claramente, el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, los movimientos que agendan y irrumpen en el Estado, que es también el camino para que, porque la verdad que la agenda en el Estado de pensar un sistema único de salud o articulado de salud no surge solo, o no va a surgir solo desde el propio Estado, porque las corporaciones en general tensionan más para los intereses sectoriales que para una mirada más integral. Eso siempre que se planteó estuvo en amenaza y estuvo en tensión. El camino y el recorrido en una propuesta que acumule, creo que tiene que ver con lo que vos decías, José, con ese planteo con las organizaciones. Gracias. El compañero Augusto Vara hace una pregunta, no sé si la quiere repetir. Augusto, ¿estás? Bueno, la leo entonces. Augusto lo que pregunta es qué lugar ocupa la odontología en lo que planteaba Leonardo. Bien. Bueno, la odontología también fue creciendo progresivamente en relación a que también hay modos de abordarla, en relación a pensar un móvil odontológico que vaya a recorrer los barrios, a hacer extracciones, a pensar el odontólogo como parte integrante del equipo y diseñando propuestas preventivas en el ámbito escolar, trabajando el tema de la alimentación, del cepillado, de todo lo que tiene que ver con una mirada integral de ese proceso. En ese camino se fue creciendo en una dirección de odontología, con odontólogos en todos los centros de salud, con lugares de mayor complejidad para resolución en hospitales de mediana complejidad y con un centro aquí de mayor complejidad para resolver otras cosas. Quizás hace falta todavía mucho más, pero hay un camino con formación, con concurrencia y prácticas y formación y presentación de trabajos en la currícula de la facultad, y con un fuerte protagonismo. El odontólogo forma parte del integrante del equipo de salud para discutir, como lo forma parte el psicólogo, el trabajador social. Un odontólogo puede conducir un centro de salud, porque quien conduce un centro lo conduce no por su disciplina, sino por su implicancia en un proyecto político. Y en ese sentido puede ser un trabajador social, un psicólogo, un médico, un enfermero o un odontólogo. No concursamos un jefe de un centro.
concursamos un médico de guardia, un tocoginecólogo, el jefe del centro asume, el que asume ese compromiso lo asume no desde su mirada nuclear, disciplinar, por supuesto tiene que haber una coherencia entre la gestión y cómo piensa uno las prácticas disciplinares o nucleares, pero se asume desde un compromiso y desde ahí ha habido y hay odontólogos que son parte de los equipos de gestión de la Secretaría. Bueno, vamos con la última pregunta. Sí, Freddy. Sí, hay una pregunta que me parece muy interesante, que es de Anja, que le han escrito ahí los muchachos la diferencia de ESELA, porque me parece que es medular para lo que estamos tratando esa pregunta. Ahí le damos la palabra a Daniel, que está desde el mail de AMRA, para que se la haga directamente a Leonardo. Daniel. Gracias. Daniel, ¿estás? Bueno, la leo entonces. La pregunta que hace es: ¿qué diferencias ven en la atención de COVID en el sector público y en el sector privado? Sí, nosotros, a ver, venimos primero también, tenemos una historia por el desarrollo de la asociación médica, la gestión de camas críticas en la ciudad, tenemos un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, la Asociación de Clínicas y Sanatorios, es decir, tenemos un camino de bastante diálogo con el sector privado en relación a la gestión de camas críticas y a alguna complementariedad con algunas prácticas que el Estado no tiene en relación a alguna prestación. Eso siempre sin perder el rol rector como tiene que tener el Estado en cualquier crisis, como lo fue en la pandemia del 2009, como lo fue en el estallido de la explosión de Calle Salta, situaciones que tienen que necesariamente poner al Estado en conductor de ese proceso. Pero tenemos ese desarrollo, hemos visto que ahora en el proceso de estos últimos meses hay un importante, nuestro porcentaje de trabajadores de la salud en relación a la enfermedad COVID, y por ser un trabajador esencial y por ser muchos de estos trabajadores esenciales que van y vienen a regiones de alta circulación, los primeros conglomerados que nosotros tuvimos, los tuvimos en viajantes, comerciantes, camioneros, productores, empresarios y trabajadores de la salud que hacen guardias en otros lugares del Gran Buenos Aires. Entonces, la afectación ha sido importante y hemos tenido en instituciones, lamentablemente, clústeres o conglomerados que se vienen dando de contagios a partir de una persona, a partir de pacientes. Estamos trabajando con ellos y hemos tenido encuentros, esto es más convocado desde la provincia, en tratar de acordar aspectos metodológicos y clínicos que nos permitan tener una misma modalidad de trabajo. Nos hemos sentado con los infectólogos y epidemiólogos de todos estos lugares, tener la información precisa, acorde, para poder tomar decisiones. Bueno, en general nos permite un camino de trabajo juntos, a veces con perspectivas con más acuerdos, a veces con desacuerdos, pero si uno mira la foto más global, hemos podido trabajar porque también parte de los trabajadores comparten los dos subsistemas. Perfecto. Bueno, Leonardo, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estás apurado. Sí, no es que esté apurado, tengo que hacer muchísimas cosas, podemos charlar en otro momento, pero va a tener que ser en otro momento. Pablo, quisiera Sí, decirle a Leonardo que le voy a pasar la grabación de esto a Mario Testa,
que acaba de cumplir en plena pandemia, hicimos un cumpleaños virtual, 95. Habría que hacer un estudio epidemiológico analítico por la tremenda lucidez que tiene. Es una cosa en una reunión en noviembre, que estuvo presente en la reunión en noviembre, todavía se podían hacer físicamente, de un montón de pendejos comparativos con Mario. Vino Gianni también, y el único que entendía el nivel de la discusión era el Mario. Es algo asombroso, ¿no? Claro. Además, él hace hincapié en algo que vos dijiste también en la discusión del lenguaje y los sentidos. Hay compañeros nuestros que siguen con el lenguaje del Banco Mundial. Sin cobertura, le dicen a la gente que tiene la cobertura del sistema público, ¿no? Y otra cosa recomendable, si hace mucho que no lo ves, es buscar en YouTube cuando le dieron la ciudadanía ilustre de la Cava, que fue una cosa... Sí, lo vi. Sí. Entonces, ahí tenés el nivel de lucidez que tiene. Le voy a decir porque quiere decir que aquello que me dijo que iba a haber mucha más guita porque ustedes no choreaban, no eran corruptos, con esa ironía tan fina que tiene, que cumplió no solo eso, sino que es pleno carrillismo, ¿no? Esto es muy importante. Es lo que nosotros tenemos que volver a construir. Así que yo te agradezco profundamente tanto sacrificio también por nosotros, ¿no? Estas horas que las necesitas para tantas cosas. Gracias en nombre de todos los compañeros, y claro que vamos a hacer otra, porque además de las cosas que ya surgen, que les dije al principio, de la vacuna como bien común, qué sé yo, también está la necesidad de discutir qué se hace con el ecosistema, si no vamos a seguir teniendo pandemias cada rato. Claro. Hay un montón de jóvenes que quieren empezar a trabajar mucho más activamente que antes. Esto nos ha puesto a todos al borde del abismo, y esto hay que hablarlo, ¿no? Hay que discutirlo. Así Bueno, que, yo les agradezco, seguiremos conversando y para mí, bueno, sigue siendo un placer muy grato poder traer algunos de estos referentes y por supuesto compartir quienes han estado de distintos lugares comprometidos con esto, porque no son los paisajes habituales, estas construcciones más contrahegemónicas y contracorrientes. Así que bueno, un placer. Espero que no haya sido muy aburrido y que sigamos charlando y conversando. En algún momento nos veremos o con alguna tablita, un rico asado cordobés, que eso es mejor, y charlar allí. Un fernet también. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Leonardo. Gracias por todo. Chao, hasta luego, suerte, hasta luego. Chao. Chao, gracias, chao. Chao. Bueno, podemos. Hola, Virginia. yo había dicho, yo para tirar la primera piedra de la posreunión, ¿no? También eso de si les parece, porque sí que hay compañeros que están preocupados qué alternativas terapéuticas hay ahora, cuáles valen, cuáles son riesgosas, todo eso. De invitar a la gente del CIME, del Centro de Investigación en Medicamentos de la Universidad, que es muy serio, que no está casado con nadie, para poder discutir todas estas cosas que a muchos compañeros les preocupan porque tienen mucha discusión